en las brumas del tiempo, cuando la humanidad era joven y el mundo aún respiraba la frescura de la creación, vivió un hombre cuya historia se susurra a través de los milenios. Su nombre era Enoc. No fue un rey, ni un conquistador, ni un constructor de imperios. Su legado no está grabado en piedra, sino en el corazón mismo del cosmos. Esta es la primera parte de su asombrosa jornada, la historia del hombre que caminó con Dios. La Biblia nos ofrece un vistazo intrigante y misterioso sobre Enoc en el libro del Génesis, mientras que las genealogías de sus contemporáneos se centran en su descendencia y la duración de sus vidas. La descripción de Enoc es única y profunda. Génesis 5, versículos 22 al 24, nos dice algo extraordinario. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Caminó con Dios. ¿Qué significa realmente esta frase, tan simple pero tan cargada de significado? No se trata de un paseo casual por un jardín. Imaginen una comunión tan íntima, una relación tan profunda y constante, que la mejor manera de describirla es como un caminar juntos, día tras día, durante 300 años. En un mundo que, según los textos antiguos, se estaba desviando cada vez más del camino de la rectitud, Enoc eligió una senda diferente. Eligió la compañía del Creador. Pensemos en el contexto. Enoc fue la 7ª generación desde Adán. La humanidad se había multiplicado sobre la faz de la tierra, pero con ella también crecía la sombra de la discordia y la corrupción. La memoria del Edén se desvanecía, y la conexión directa con lo divino parecía cada vez más lejana para muchos. En medio de esta creciente oscuridad, Enoc se convirtió en un faro de luz. Su vida fue un testimonio silencioso pero poderoso de que era posible vivir en armonía con el cielo, incluso en medio de un mundo turbulento. Este caminar no era solo una práctica espiritual, era su forma de vida. Cada decisión, cada pensamiento, cada acción estaba alineada con la voluntad divina. Era una conversación continua, no siempre con palabras, sino con el lenguaje del corazón y el espíritu. Imaginen a Enoc contemplando el amanecer sobre las colinas de la antigua Mesopotamia. No solo viendo la belleza del sol naciente, sino sintiendo la presencia de aquel que lo puso en el cielo. Imagínenlo trabajando la tierra, cuidando de su familia, interactuando con sus vecinos y en todo momento manteniendo esa conexión inquebrantable. La vida de Enoc nos enseña que la espiritualidad no es algo reservado para momentos o lugares especiales, es una invitación a integrar lo sagrado en cada aspecto de nuestra existencia. Es encontrar a Dios no solo en el templo o en la oración, sino en el rostro de nuestros seres queridos, en la majestuosidad de la naturaleza y en la quietud de nuestro propio ser. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento nos da otra pista crucial sobre el carácter de Enoc. En el capítulo 11, conocido como el Salón de la Fe, se nos dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La clave aquí es la fe. La fe de Enoc no era una creencia ciega, sino una confianza profunda y activa. Era la certeza de lo que no se ve, la convicción de realidades que trascienden nuestro mundo material. Fue esta fe inquebrantable la que le permitió agradar a Dios. Su caminar no era una obligación, sino un acto de amor y confianza. Él creía en la bondad, la justicia y la presencia de Dios de una manera tan real que transformó su existencia por completo. Agradar a Dios, en este contexto, no significa cumplir una lista de reglas para ganar un premio. Significa vivir en una resonancia tan perfecta con el Creador que tu propia vida se convierte en una melodía armoniosa dentro de la gran sinfonía de la creación. La vida de Enoc era una ofrenda, un canto de devoción que se elevaba constantemente hacia los cielos. Pero la historia de Enoc se vuelve aún más fascinante.
Existen textos antiguos, como el libro de Enoc, que aunque no forman parte del canon bíblico oficial para la mayoría de las tradiciones, han sido estudiados y venerados a lo largo de la historia. Estos textos nos ofrecen una visión expandida de su vida y sus experiencias. Nos pintan un cuadro de Enoc no solo como un hombre piadoso, sino también como un profeta, un escriba y un vidente a quien le fueron revelados los secretos del universo. Según estas tradiciones, durante su caminar con Dios, a Enoc le fueron mostradas visiones celestiales. Viajó a través de los cielos, guiado por ángeles, y contempló la estructura del cosmos, las moradas de los justos y los lugares de castigo para los impíos. Se le reveló la historia pasada y futura de la humanidad, incluyendo la venida del diluvio y el juicio final. Fue elegido para ser un escriba de justicia, registrando todo lo que veía y oía para las generaciones futuras. Estas narrativas, ya sea que las tomemos como historia literal o como alegoría espiritual, nos hablan de la recompensa de una vida dedicada. Cuando una persona se acerca a Dios con un corazón puro y una fe sincera, las barreras entre el cielo y la tierra comienzan a disolverse. El conocimiento sagrado y la sabiduría divina se vuelven accesibles. Enoc se convierte en el arquetipo del místico, aquel que busca y encuentra una experiencia directa y personal de lo divino. Piensen en el coraje y la dedicación que esto requería. Enoc no solo caminó con Dios en la soledad de las montañas, sino que también fue llamado a ser un mensajero para su generación. Según el libro de Judas en el Nuevo Testamento, Enoc profetizó, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ser portador de un mensaje así, en un mundo que se resiste a la verdad, no es tarea fácil. Requiere una convicción inmensa y una confianza absoluta en la fuente de ese mensaje. Enoc no solo vivió su fe en privado, la proclamó públicamente, convirtiéndose en un profeta de justicia en un tiempo de injusticia. Su vida fue un llamado al arrepentimiento y un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. El culmen de la historia terrenal de Enoc es quizás el más extraordinario de todos. Y desapareció, porque le llevó Dios. A diferencia de todos los demás en su genealogía, de Enoc no se dice «y murió». El texto sugiere una transición, no un final. Fue traspuesto, llevado directamente a la presencia divina sin experimentar la muerte física. Este evento es un símbolo poderoso. Representa la victoria final de la vida sobre la muerte, del espíritu sobre la materia. Es la promesa de que una vida vivida en comunión tan profunda con el Creador puede trascender los límites de nuestra existencia mortal. La ascensión de Enoc no fue un escape, sino una culminación. Fue la progresión natural de su caminar. Habiendo caminado tan cerca de Dios en la tierra, simplemente continuó ese caminar hacia una dimensión superior. Su historia nos deja con una pregunta profunda. ¿Es posible para nosotros, hoy en día, caminar con Dios de una manera similar? Tal vez no seamos llevados en un carro de fuego como Elías, ni traspuestos sin ver la muerte como Enoc, pero la invitación a caminar con Dios permanece abierta para cada uno de nosotros. Este caminar comienza con la fe, con la decisión consciente de buscar una relación con lo divino en medio de nuestras vidas ocupadas y a menudo caóticas. Comienza en los momentos de silencio, en la oración, en la meditación, en la lectura de textos sagrados. Continúa en nuestras interacciones diarias, en cómo tratamos a los demás, en la integridad con la que trabajamos y en el amor que compartimos. La vida de Enoc es un mapa, una guía que nos muestra que es posible vivir una vida de propósito y significado trascendente. Nos recuerda que no estamos solos en este universo, y que hay una presencia amorosa y poderosa que anhela caminar con nosotros, si tan solo se lo permitimos.
En el vasto tapiz de la historia humana, existen hilos dorados que brillan con un misterio divino. Uno de los más fascinantes es la vida de Enoc, el hombre que caminó con Dios. En nuestro capítulo anterior, exploramos sus orígenes y el comienzo de su viaje espiritual. Hoy, nos adentramos aún más en el corazón de su legado, para descubrir la profundidad de su comunión con el Creador y el extraordinario destino que le esperaba. Bienvenidos a la segunda parte de la historia de Enoc. Después de nacer su hijo Matusalén, la vida de Enoc tomó un giro trascendental. La Biblia nos dice que a partir de ese momento, caminó con Dios durante 300 años. Pero, ¿qué significa realmente caminar con Dios? No era un simple paseo por los campos de la antigüedad. Era una relación íntima, una alineación perfecta de voluntad, corazón y espíritu. Imaginen a Enoc, día tras día, en constante diálogo con el infinito. Cada amanecer no solo traía la luz del sol, sino la luz de la presencia divina que iluminaba su alma. Cada decisión, cada palabra, cada pensamiento, era compartido y guiado por la sabiduría celestial. Este caminar implicaba obediencia, confianza y un amor que trascendía lo terrenal. Enoc vivía en el mundo, pero su corazón habitaba en una esfera superior. Era un embajador del cielo en la tierra, un puente viviente entre la humanidad y su Creador. El mundo en tiempos de Enoc era un lugar que se oscurecía rápidamente. Los textos antiguos, como el libro de Enoc, que aunque no forma parte del canon bíblico tradicional, nos ofrece un contexto fascinante, describen una era de creciente corrupción y violencia. La humanidad se había desviado del camino de la rectitud. En medio de esta decadencia espiritual, la vida de Enoc era un faro de esperanza, un testimonio radical. Su caminar con Dios no era una práctica privada y aislada. Se convirtió en un profeta, un mensajero valiente que no temía proclamar la verdad a una generación rebelde. El libro de Judas, en el Nuevo Testamento, cita directamente una de sus profecías. Nos dice que Enoc profetizó diciendo: «He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». Estas no eran palabras fáciles de pronunciar ni de escuchar. Imaginen la escena. Enoc, un hombre cuya alma vibraba en sintonía con la santidad de Dios, enfrentándose a una sociedad que se burlaba de esa misma santidad. Su mensaje era de juicio, sí, pero también era un llamado desesperado al arrepentimiento. Les advertía sobre las consecuencias de sus actos, no por un deseo de condenar, sino por un anhelo de verlos regresar al Creador. Su predicación no le ganó popularidad. Probablemente enfrentó burlas, rechazo y soledad. Pero su fuerza no provenía de la aprobación de los hombres, sino de la comunión con Dios. Cada palabra que pronunciaba estaba respaldada por la autoridad del cielo. Era una voz que clamaba en el desierto espiritual de su tiempo, preparando el camino y advirtiendo sobre el juicio venidero. Un eco profético de lo que más tarde haría su descendiente, Noé. La devoción de Enoc no se limitaba a su predicación pública. Su vida entera era un acto de adoración. Los textos apócrifos pintan un cuadro vívido de un hombre que pasaba largas horas en oración y meditación. Se adentraba en las montañas y los desiertos, buscando la soledad no para escapar del mundo, sino para encontrarse más profundamente con Dios. En esos momentos de silencio, lejos del ruido de una sociedad corrupta, el cielo se abría para él. Se dice que recibió visiones asombrosas del cosmos, de la estructura del universo, del funcionamiento de los cuerpos celestes y de la jerarquía angelical. Vio el trono de Dios, rodeado de seres de luz que cantaban alabanzas incesantemente. También se le mostraron los anales de la historia humana, desde el principio hasta el fin de los tiempos, incluyendo el juicio final y el establecimiento del reino mesiánico. Estas experiencias no eran para su propio engrandecimiento. Cada revelación que recibía fortalecía su fe y le daba un mayor entendimiento del plan divino. Le permitían comprender la majestuosidad de Dios y la pequeñez de las preocupaciones terrenales.
Para Enoc, el mundo espiritual era más real que el físico. Veía más allá del velo, contemplando las realidades eternas que subyacen a nuestra existencia. Este conocimiento profundo no lo convirtió en un místico distante, sino en un profeta más apasionado y un hombre más humilde. Comprendió que el propósito de la vida humana era reflejar la gloria de su Creador, y dedicó cada fibra de su ser a cumplir ese propósito. Su vida nos enseña que la verdadera sabiduría no se encuentra en los libros de los hombres, sino en la revelación que proviene de una relación íntima con Dios. El clímax de la vida de Enoc es quizás uno de los eventos más asombrosos y misteriosos de toda la narrativa bíblica. Después de 365 años de vida, un año por cada día del año solar, su viaje en la tierra llegó a un final abrupto y extraordinario. Génesis 5:24 lo resume con una simplicidad sublime. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hebreos 11:5 añade un detalle crucial. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. A diferencia de todos los demás seres humanos antes y después de él, con la excepción de Elías, Enoc no experimentó la muerte física. Su comunión con Dios era tan profunda, su espíritu estaba tan unido al divino, que la transición de la vida terrenal a la celestial se produjo sin pasar por el umbral de la tumba. Imaginen ese momento. No hubo enfermedad, ni vejez debilitante, ni último aliento. Simplemente, un día, mientras caminaba con su amigo celestial como lo hacía siempre, fue llevado directamente a su presencia. El velo entre el cielo y la tierra se descorrió para él de forma definitiva. Fue un acto soberano y milagroso de Dios, una recompensa y un testimonio público de una vida de fe inquebrantable. Su desaparición fue una señal poderosa para su generación. Demostró que Dios honra a quienes le honran y que existe una realidad más allá de la vida terrenal. Para un mundo que se hundía en el pecado y la mortalidad, el arrebatamiento de Enoc fue una promesa tangible de la vida eterna y una prefiguración de la futura resurrección y ascensión de Cristo. El legado de Enoc resuena a través de los milenios. Su historia no es solo una anécdota curiosa de la antigüedad. Es una invitación perpetua para cada uno de nosotros. Nos enseña que es posible vivir en este mundo sin ser de este mundo. Nos muestra que una vida de fe, obediencia y comunión íntima con Dios es la existencia más plena y significativa que un ser humano puede experimentar. Enoc nos desafía a preguntarnos: ¿estamos simplemente viviendo o estamos caminando con Dios? ¿Nuestras vidas son un reflejo de nuestra propia voluntad o de la suya? Su partida sin ver la muerte es un símbolo poderoso de la victoria de la fe sobre la mortalidad. Es un anticipo de la promesa que se nos da a través de Jesucristo. La promesa de que la muerte no tiene la última palabra. La figura de Enoc, el séptimo desde Adán, se convierte en un arquetipo del creyente fiel que persevera en medio de la oscuridad. Su vida fue un sermón vivido, más elocuente que cualquier palabra. Su final no fue un final, sino una transición gloriosa, una entrada triunfal a la eternidad. Él es la prueba de que un corazón completamente rendido a Dios puede experimentar el cielo en la tierra, y finalmente ser llevado al cielo mismo. Su nombre, que significa dedicado o iniciado, se cumplió a la perfección. Fue dedicado a Dios en vida, y fue iniciado en los misterios de la eternidad de una manera que ningún otro hombre de su tiempo conoció. Al concluir este viaje por la vida de Enoc, no nos quedemos solo con el asombro de su historia. Permitamos que su ejemplo inspire un cambio en la nuestra. Que su caminar con Dios nos motive a buscar una relación más profunda y personal con nuestro Creador. En un mundo lleno de distracciones y ruido, que podamos encontrar nuestros propios momentos de silencio para escuchar su voz. Que tengamos la valentía de ser luces en la oscuridad, proclamando la verdad con amor, incluso cuando no sea popular. La historia de Enoc no es el final de un libro antiguo, es el comienzo de una posibilidad para tu vida y la mía. La posibilidad de caminar tan cerca de Dios que un día
también nosotros, seamos llevados a su presencia eterna. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje espiritual. La historia de Enoc es un tesoro de sabiduría que merece ser explorado una y otra vez. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros episodios donde seguiremos desvelando las verdades eternas contenidas en estas antiguas narrativas. Que la fe de Enoc ilumine tu camino. Hasta la próxima.